Buenos días. A raíz de este fenómeno de la red de conservadores, por un lado, y la Gestapo de izquierda, por el otro, que son dos caras de la misma moneda que nos llevan hace décadas a la decadencia a los argentinos, he decidido leer unos párrafos sobre el ensayo de Murray Rothbard, Izquierda y Derecha, Perspectivas para la Libertad. La lectura de estos 4 o 5 párrafos que voy a hacer en este video muy breve pone en forma descarnada a la vista de que la izquierda y la derecha son dos facetas del mismo conservadurismo, con ribetes diferentes, que solamente nos puede llevar a la decadencia, a un sendero con cada vez más Estado, menos individuo, más poder político, menos poder social, menos propiedad privada, menos libertad, en consecuencia, menos prosperidad individual y menor desarrollo del que podía tener la sociedad. Pero sin más, vayamos a las palabras del propio Murray Rothbard. El liberalismo trajo al mundo occidental no solo la libertad, la perspectiva de la paz y la mejora del nivel de vida de una sociedad industrial, sino, quizás, sobre todo, trajo la esperanza en un progreso cada vez mayor, que levantó a la masa de la humanidad de su hundimiento secular, de su estancamiento y de su desesperación. Pero pronto se desarrollaban en Europa Occidental dos grandes ideologías políticas en torno a este nuevo fenómeno revolucionario. La liberal, la del Partido de la Esperanza, del radicalismo de la libertad, de la revolución industrial, del progreso de la humanidad. Y del otro lado, la ideología conservadora, la del Partido de la Reacción, del partido que deseaba restaurar la jerarquía, el estatismo, la teocracia, la servidumbre y la explotación de clase del viejo orden. Como el liberalismo ciertamente tenía a la razón de su lado, los conservadores ofuscaron el ambiente ideológico, recurriendo al enaltecimiento del romanticismo, de la tradición, de la teocracia y la irracionalidad. Las ideologías políticas se polarizaron, con el liberalismo en la extrema izquierda y el conservadurismo en la extrema derecha del espectro ideológico. Ese liberalismo genuino, que era esencialmente radical y revolucionario, fue brillantemente percibido en el ocaso de su influencia por el gran Lord Acton. Acton, historiador inglés, escribió que el liberalismo anhela lo que debería ser, independientemente de lo que es. En la construcción de este punto de vista, por cierto, fue Acton, Lord Acton, y no Trotsky, quien primero llegó al concepto de la revolución permanente. Acton siempre observaba: el liberalismo es esencialmente revolucionario. Los hechos deben ceder el paso a las ideas. Seguimos. Pero, ¿qué le pasó al liberalismo? ¿Por qué entró en decadencia en esta segunda mitad del siglo XIX? Esta pregunta se ha planteado muchas veces, pero tal vez la razón última sea que había algo podrido en las entrañas del liberalismo. Porque con el éxito parcial de la revolución liberal en Occidente, los liberales abandonaron cada vez más su fervor radical y con ello
renunciaron a sus ideas liberales y se contentaron con una mera defensa del abúlico y deficiente status quo. Se pueden distinguir dos raíces filosóficas de esta decadencia. En primer lugar, el utilitarismo, que propuso el abandono de la teoría de los derechos naturales y de la existencia de un derecho superior. Y solo alguna de sus distintas variantes podía ofrecer, primero, una base radical externa al régimen existente desde la que confrontarlo, y segundo, el sentido de inmediatez que necesitaba el movimiento libertario para llevar adelante esa lucha y que ponía el foco en la necesidad de llevar ante la justicia a los actuales gobernantes por criminales. Los utilitaristas, por el contrario, al abandonar la justicia por conveniencia, renunciaban a la inmediatez, caían en un apacible estancamiento e inevitablemente acababan objetivamente convirtiéndose en defensores del orden establecido. La segunda gran influencia filosófica que condujo a la decadencia del liberalismo fue el evolucionismo o darwinismo social, que supuso el fin del liberalismo como fuerza social radical. Y ello porque el darwinismo social vio erróneamente a la historia y a la sociedad desde el prisma sereno e ilusorio de una evolución social infinitamente lenta, infinitamente gradual. Al ignorar el hecho histórico primordial de que ninguna casta dominante ha entregado jamás voluntariamente el poder, y al negar con ello que el liberalismo tuviese que abrirse paso a través de una serie de revoluciones, los darwinistas sociales esperaban en paz y con alegría que una lenta y gradual evolución de miles de años llevara a la siguiente etapa, que creían inevitable, la del triunfo del individualismo. Por lo tanto, al haber abandonado intrínsecamente al liberalismo, ya no quedaba en el mundo occidental un partido de la esperanza, ya no había un movimiento de izquierda dirigido a liderar una lucha contra el Estado y contra los remanentes que quedaban en pie en el viejo orden. En ese vacío, en el hueco creado por el agotamiento del liberalismo radical que se había aliado con el conservadurismo, iba a penetrar un nuevo movimiento, el socialismo. Los libertarios de hoy están acostumbrados a pensar en el socialismo como el polo opuesto del credo libertario. Pero esto es un grave error. Escuchen, pero esto es un grave error, responsable de una desorientación ideológica grave de los libertarios en el mundo actual. Como hemos visto, el conservadurismo era el polo opuesto de la libertad. Y el socialismo, aunque a la izquierda del conservadurismo, era esencialmente un movimiento que estaba a caballo de ambos. Lo estuvo y lo sigue estando, porque intenta conseguir fines liberales, pero empleando medios conservadores. En resumen, tanto Russell Kirk, quien afirmaba que el socialismo era el heredero del liberalismo clásico, como Ronald Homonwy, que vio en el socialismo al heredero del conservadurismo, tenían razón, puesto
que la respuesta depende de cuál sea el aspecto de este confuso movimiento de centro sobre el que pongamos el acento. El socialismo, como el liberalismo, y a diferencia del conservadurismo, aceptó el sistema industrial y las metas liberales de la libertad, la razón, la movilidad social, el progreso, mejores niveles de vida para las masas y acabar con la teocracia y la guerra. Pero trató de lograr todos esos fines utilizando medios conservadores que eran incompatibles con esos objetivos. El estatismo, la planificación social y el comunismo, por ejemplo. O por ser más preciso, hubo desde el principio dos eras diferentes en el socialismo. Una era de derechas, la cadena autoritaria de Saint-Simon en adelante, que glorificaba el estatismo, la jerarquía y el colectivismo, y que era por lo tanto una proyección del conservadurismo, que buscaba que la nueva civilización industrial se aceptase y que quería dominarla. La otra era de izquierda, relativamente libertaria, que quería dominarla. La otra era de izquierda, relativamente libertaria, ejemplificada en sus diferentes formas por Bakunin, un ala revolucionaria y mucho más interesada en el logro de las metas libertarias del liberalismo y socialismo, pero sobre todo en la destrucción del aparato del Estado para lograr la extinción del Estado y el fin de la explotación del hombre por el hombre. Como pueden ver, esto está en este libro de Murray Rothbard, que tiene muchos ensayos breves y cortos de diferentes temas de Murray Rothbard. Me pareció muy pertinente leer estos pocos párrafos de este texto de Murray Rothbard para mostrar que esta dialéctica que se está planteando en Argentina de la red de conservadores, por un lado atacados por la Gestapo de ultraizquierda, de la cámpola kirchnerismo, en realidad son dos caras de una misma moneda, dos puntos que parecen ser extremos entre sí, pero que en realidad tienen mucho en común, como marcaban estos pocos párrafos que leí de Murray Rothbard. El liberalismo terminó fracasando en el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con diferentes velocidades y de diferentes intensidades en los diferentes países del mundo, porque dejó de ser un partido de las ideas radicales, del cambio revolucionario, de la revolución permanente, y se alió con el conservadurismo que, tratándose de aprovechar de sus posiciones en el Estado, de sus negocios con el Estado, utilizó aisladamente ciertas ideas del liberalismo económico cuando le convenía o cuando no se contraponía con sus propios negocios con el Estado, dando por muerte al liberalismo radical, que era el liberalismo original. Y encima, en ese mismo segunda mitad del siglo XIX, emerge el socialismo. El socialismo, que es un híbrido, porque toma cosas del conservadurismo y toma cosas del liberalismo extremo. O sea, toma cosas
del que quiere mantener el status quo y toma cosas del que quiere darlo vuelta y ponerlo patas arriba, el status quo, lo cual lo convierte en un híbrido inconsistente, incongruente, que solo está condenado a lograr malos resultados. Y que, como al final, en el último párrafo leí, tenía dos vertientes. Una vertiente que quería apoyarse y fortificar el Estado y otra que quería destruirlo. ¿Y qué sucedió? Cuando accedieron al poder, como los socialistas no creen en el mercado, no tienen sistema de ordenamiento social, no tienen sistema de ordenamiento social, económico, pacífico. Y como una sociedad tiene que interactuar, los individuos uno con otro dentro de ella, necesita ordenamiento social. Y en consecuencia tuvo que recurrir al Estado para efectuar ese ordenamiento social. Entonces, dentro de esas dos vertientes del socialismo, ganó la vertiente que quería apoyarse en el Estado y termina haciendo crecer el Estado. Entonces, tenemos y llegamos a la conclusión que tantos conservadores como socialistas son dos grupos que lo único que hacen es alimentar al Estado, es enriquecer al Estado, es enriquecer los medios políticos, es enriquecer el poder político. ¿En detrimento de qué? De los medios económicos y del poder social. Los dos terminan siendo menos libertad, los dos terminan siendo, menos libertad y menos individuo, por ende, menos prosperidad individual y mucho menor desarrollo social del que podría haber. ¿Y esto cómo se visualiza? No es casualidad. Los dos, fíjense, que piensan que los sistemas se cambian jugando con las reglas del sistema, desde adentro del sistema, penetrando en el sistema y cambiándolo desde arriba. ¿Por qué? Porque los dos son el sistema y los dos enriquecen y agrandan lo que tenemos, que en un sistema democrático universal republicano, que es un sistema de gobierno de propiedad pública, el poder político está condenado a avanzar sobre el poder social, los medios políticos sobre los medios económicos, avasallando nuestros derechos individuales, nuestros derechos naturales y nuestra propiedad privada. En definitiva, tanto el ala socialista, conservadora, kirchnerista de la Cámpora, así como los conservadores de derecha, lo único que terminan haciendo es alimentando el Estado y debilitando al individuo, trabajando para el poder político y en contra de la libertad. Por eso, el verdadero camino, desde mi punto de vista, a seguir, debe ser encontrado en las ideas liberales radicales, que de hecho el liberalismo radical es el que vino en el pasado a subsanar todos los errores, todas las inconsistencias y todas las incongruencias del liberalismo radical. Esos errores, esas inconsistencias que permitieron que se alíe con el conservadurismo y que hace 150 años encierran a la sociedad en esta dialéctica de conservadurismo de derecha versus socialismo, conservadurismo de izquierda, y nos tienen empantanado en esta decadencia de cada vez menos libertad y menos individuo. Muchas gracias, les recomiendo que lean, que investiguen, que busquen la bibliografía, que no están en las facultades de ninguna universidad. Muchas gracias.